Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para bendecirme. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para enriquecerme. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para ayudarme. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para hacerme mejor persona. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para hacerme más próspero. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para hacerme más rico. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para hacerme más compasivo. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para hacerme más amoroso. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para hacerme más dulce. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para hacerme más inteligente. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para hacerme más sabio. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para hacerme más saludable. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para hacerme creativo. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para aumentar mi imaginación. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para hacerme crear nuevos proyectos, realizarlos y concretizarlos. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para hablar y aconsejar a otros. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para darle palabra de aliento y de ánimo a quienes lo necesiten. Ciertamente, el bien y la misericordia
están conmigo todos los días de mi vida, para que no falte nada en mi casa. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida, para ayudar a mi familia, a mis amigos y desconocidos. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida, para conectar negocios que me generen grandes ganancias. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida, para tener una mente clara y lúcida, porque las palabras tienen poder. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida, para bendecirme. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida, para enriquecerme. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida, para ayudarme. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida, para hacerme mejor persona. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida, para hacerme más próspero. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida, para hacerme más rico. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida, para hacerme más compasivo. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida, para hacerme más amoroso. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida, para hacerme más dulce. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida, para hacerme más inteligente. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida, para hacerme más sabio. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida,
para hacerme más saludable. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para hacerme creativo. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para aumentar mi imaginación. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para hacerme crear nuevos proyectos, realizarlos y concretizarlos. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para hablar y aconsejar a otros. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para darle palabra de aliento y de ánimo a quienes lo necesiten. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para que no falte nada en mi casa. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para ayudar a mi familia, a mis amigos y desconocidos. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para conectar negocios que me generen grandes ganancias. Ciertamente, el bien y la misericordia están conmigo todos los días de mi vida para tener una mente clara y lúcida. Porque las palabras tienen poder.